¿Cómo compite una marca de bicis nacida en un pueblo de Vizcaya bien pequeñito como Mayavia, al ladito de Ermua, contra gigantes como Specialized o Mérida? ¿Qué hace una cooperativa vasca que se lleva parte de la producción a China y unos años después decide traerse de vuelta lo más importante a casa? Hoy te hablo de una marca de Orbea, de su historia, de sus bicis, de su personalización casi artesanal y de por qué es una marca tan querida por ciclistas normales, vamos a decir, y por ciclistas profesionales. Te va a sorprender cuál era el origen de Orbea, pero te va a sorprender mucho. Un momento, que siempre pongo la que no es. Comienza Doble Dígito, el semanario de marcas, consumo y finanzas personales de Bala Extra, con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es lunes 29 de junio de 2026, capítulo 1841 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y sí, hoy sí te dejo que me felicites. Es San Pedro. Hoy te quiero hablar de Orbea. No solo como una marca de bicicletas, sino como una manera muy concreta de entender la industria, la globalización y la identidad desde uno de esos pueblos de Vizcaya que, si te gusta el ciclismo, te suenan a carretera, puertos, lluvia, maillots, pues desde que eras pequeño. Orbea es una marca española con historia larga y densa. Sus raíces están en el siglo XIX y con el tiempo acabó concentrando su actividad en algo que hoy nos resulta muy familiar: fabricar bicicletas. En la zona había muchas, BH, Beistegui Hermanos, esa es de Eibar, por ejemplo. Con los años, esa empresa Orbea, que nació en el País Vasco, se convirtió en una marca con proyección internacional hasta el punto de que hoy vende la inmensa mayoría de sus bicis fuera del Estado. Como tantas otras compañías europeas, en un momento dado decidió aprovechar el viaje obligatorio de la industria al este de Asia y parte de la producción se llevó a China, a una planta en la zona de Kunshan. El objetivo era el de siempre: abaratar costes, ganar volumen, aprovechar una cadena de suministro gigantesca. Era el movimiento estándar en casi todos los sectores. Pero lo interesante de Orbea es que ese movimiento tuvo ida y vuelta. Y tuve la suerte hará unos 10 o 12 años de hacer una visita completa acompañando al alcalde de Ermua, que es además vecino de toda esa zona donde está ubicada la empresa. Vive de hecho en el término municipal de Mayavia. Y no me acuerdo por qué me invitaron. Creo que estábamos llevando a cabo un plan de empleo con compromiso de contratación precisamente con Orbea. Ellos les daban la formación con una subvención entre el ayuntamiento, la Ambide, la gente aprendía a hacer las bicicletas que Orbea quería hacer y la gente acababa contratada por Orbea. Tras años fabricando en China, la empresa, según nos contó su propio CEO de aquel momento, revisó su modelo y decidió cerrar esa producción en China. En su lugar reforzó dos polos: una nueva planta en Portugal y sobre todo el papel de la casa madre de Mayavia, en Vizcaya, como corazón del ensamblaje, de la pintura y de la personalización de sus bicicletas. Es decir, no se trataba solo de dónde se soldaba un cuadro, sino de dónde se terminaba de hacer la bici que iba a recibir una persona con su nombre, su talla o sus colores. Orbea entendió bien que competir únicamente por precio en un mundo dominado por gigantes era una batalla perdida. En cambio, sí podía competir en control de la calidad final, en rapidez de respuesta, en flexibilidad y en cercanía al cliente. Y ahí entra una de las señas de identidad más potentes de la marca: la personalización. El configurador de Orbea permite que la futura dueña o el futuro dueño de la bici diseñe su máquina. Combinación de colores, detalles de acabado, en algunos casos selección de componentes. Yo he visto incluso el trabajo de muchas mujeres, suelen ser mujeres, haciendo como tatuajes en la bicicleta, serigrafías maravillosas,
con estos cacharros de aire que pintan. O sea, artistas puras y duras trabajando allí. Claro, a partir de ahí generas un pedido único, una cosa que no puedes pedir a ninguna otra marca ni en ningún otro lugar del mundo. Y la clave está en que ese pedido no es marketing vacío. Esa combinación de colores y detalles baja a la fábrica y alguien tiene que hacerla realidad. En Mayavia, como digo, se pintan y se terminan esas bicis de forma individual. Lo he visto, no me lo han contado. Como si fueran pequeñas series o incluso ejemplares únicos. Una bici por persona. Es lo que muchas veces se describe como un tatuado manual. El cuadro llega a la línea de pintura y allí se materializa lo que la persona ha configurado detrás de una pantalla de ordenador. ¿Importante para todo esto? Pues una red de fibra óptica neutra que en aquel momento llegaba hasta las oficinas de Orbea y hasta los servidores de Orbea, para que las personas en su casa pudieran utilizar el configurador y no se quedaran atrancados por el ancho de banda que la propia empresa ofrecía a quienes estaban entrando para soñar en el ordenador sus futuras bicicletas. Y en ese sentido es verdad que a veces la política es un poco... muchas veces la política es un poco desagradecida. Pero cierto aquí que la visión de un alcalde con el que yo he podido tener otras diferencias por otras historias, la visión de ese alcalde fue una visión clave. Saber que quería llevar a las puertas de todas las casas del municipio y a la puerta de las empresas, incluso del municipio de al lado, aunque es verdad que están en un polígono a la salida de Ermua, fibra óptica con empresas como Adamo, que en aquel momento eran toda la velocidad que se podía conseguir en Internet. De hecho, Ermua durante varios años obtuvo el título de OOCLA, del pueblo con la velocidad más alta, la velocidad media más alta de conexión a Internet de toda España. En un mercado donde muchas bicis se parecen mucho entre sí, esa posibilidad de tener una Orbea que no es una como todas, sino la tuya, tiene muchísimo valor. Los que seáis frikis de las bicicletas lo sabéis, no hace falta que os lo explique. No es solamente estética, es identidad, es pertenencia, sensación de producto, cuidado, casi artesanal, aunque detrás haya una industria muy seria. Claro, esto no significa que todo se haga en Mayavia, ni que Orbea viva en un mundo aparte. Forma parte de una cadena global. Hay producción en otros países, se trabaja con fábricas de referencia para cuadros de carbono y aluminio y se juega con las mismas cartas que el resto del sector. Pero el tramo final, el tramo donde se ve y se toca la bici definitiva, se ha querido mantener cerca en casa, como elemento diferencial. En cuanto a la gama y a la calidad, Orbea se mueve sin complejos en la franja alta del mercado. Sus modelos tope de gama, tanto en carretera como en montaña, gravel o triatlón, todos esos entran de lleno en el territorio premium. Cuadros muy avanzados, integración de componentes, aerodinámica estudiada, sistemas eléctricos en el caso de las bicis eléctricas, y precios que en sus montajes superiores se sitúan en la misma liga que las grandes del sector. No estamos hablando de una buena opción barata, estamos hablando de una alternativa de tú a tú frente a las grandes marcas que dominan los escaparates del mundo con los precios más altos. Y ahí llegamos a la comparación inevitable, su posición frente a las dos enormes referencias que tantas veces se citan, Merida y Specialized. Merida es un coloso industrial que, aunque yo he dicho estadounidense, en realidad es taiwanés, proveedor de medio mundo y con músculo fabril descomunal. Specialized, marca estadounidense, esta sí, se ha convertido en un símbolo global, con un catálogo enorme y una presencia casi omnipresente en tiendas y un marketing muy potente. Entonces, ¿qué hace una cooperativa de Mayavia para competir en esa liga? Primero, asume que no puede ganar por tamaño. No tiene el volumen de producción ni la extensión de red de distribución de esos gigantes. Así que su estrategia pasa por otro lado: identidad de marca, calidad percibida,
personalización, cercanía y un relato muy claro de quiénes son y de dónde vienen. Segundo, se apoya en la competición profesional. Orbea está y ha estado presente en distintos equipos y disciplinas. Carretera, mountain bike, triatlón. Las bicis que vemos en televisión o en las grandes pruebas sirven para validar la parte técnica, como pasa en la Fórmula 1 con los coches o en GP, MotoGP con las motos. Y también sirve para alimentar el componente aspiracional. Si ves una Orbea disputando una gran carrera, es más fácil creer que la tuya, aunque la uses solo el domingo y te pese un poco el culo, lleva algo de esa misma genética. Y en tercer lugar, trabaja el aprecio de la base. No solo vive del pro. Entre los aficionados, tanto los más normales como los más frikis, Orbea suele aparecer como una marca seria, bien acabada, fiable, con una estética reconocible y una relación calidad-precio que, aunque se mueva en la franja alta, se percibe como justa frente a otras opciones. Es una firma que un aficionado puede recomendar sin rubor a un amigo que quiera una bici buena de verdad. Y todo esto sale de Mayavia, de un pueblito de Vizcaya, que tiene 1.500 habitantes, no creo. Que por cierto, no está en un desierto ciclista, precisamente. Mayavia está pegado a una constelación de pueblos como la propia Ermua, Durango, Marquina, Berriz, donde el ciclismo es casi una religión, un idioma propio. Carreteras míticas, puertos duros, lluvia, frío, veranos de sudor y tantos clubes pequeños que es difícil llevar la cuenta. De esa zona han salido docenas de ciclistas profesionales y no pocos nombres que han llegado a lo más alto. Campeones del mundo, me estoy acordando ahora de Igor Astarloa, que ahora tiene una estupenda degustación de café, porque casóse, aunque luego divorcióse, con la hija del dueño de Cafés Baqué. Esta es la parte corazón-corazón, vamos a meterla también. Tiene una degustación de café con una bollería peligrosísima al lado justo de mi trabajo. Y bueno, pues lo que te digo, corredores de grandes vueltas, gregarios de lujo, escaladores, gente muy aficionada a las pruebas clásicas. Cuando piensas en Orbea, desde ahí la marca encaja de forma bastante natural en el territorio, en el paisaje. No es solo una empresa sentada en un polígono, es parte de un ecosistema donde la bici, como sabéis, aquí es cultura. Y eso se nota en cómo la marca se presenta, en quiénes la llevan y en cómo se deja ver en las carreteras de la zona. Desde ese pueblo pequeño de Vizcaya, desde Mayavia, Orbea ha construido una estructura que hoy es claramente multinacional. Vende, como he dicho antes, sobre todo fuera, emplea a mucha gente y factura cifras que ya no son de pequeña empresa vasca, sino de jugador serio del mercado mundial de la bicicleta. Pero al mismo tiempo sigue explotando esa imagen de marca cercana, arraigada, con nombre y apellidos vascos, que sabe que su diferencia no está solo en los números, sino en la historia que cuenta y en cómo la hace coincidir con el producto. En el fondo, la estrategia de Orbea se podría resumir en una frase: global para vender, local para tener sentido. Juega en la misma liga que las grandes estadounidenses y taiwanesas, pero no renuncia a decir: nosotros venimos de aquí. Y la personalización, el famoso tatuado de cada bici que sale de fábrica, es una forma muy visible de recordarlo. Yo te decía al principio, te va a llamar mucho la atención, muchísimo la atención, que te diga que Orbea en realidad era una empresa de armas. Así empezó la historia de Orbea. Era una empresa de armas. Y fíjate tú, con el tiempo, como muchas otras de la zona. Algunas empezaron haciendo armas y acabaron haciendo bicicletas, y otras acabaron haciendo máquinas de coser y lo que sea que hacen ahora, que yo creo que son esculturas, como Alfa, ¿no? Te hablaba de los ciclistas y para acabar quiero volvértelos a mencionar, ¿no? Hablaba de Igor Astarloa. Astarloa nació en Ermua, ahora vive creo que en Berriz. Se proclamó campeón del mundo de fondo en carretera en 2003, ganó la Flecha Valona
convirtiéndose en el primer español en lograr esa clásica. Marino Lejarreta, los que sois más viejillos como yo, el conocido como Junco de Berriz, qué maravilla. Me lo he encontrado muchas veces haciendo la compra en un hiper enorme de Eroski en la zona de Abadiño, al lado de Durango. Ganador de una Vuelta a España, 3 clásicas de San Sebastián, victorias y puestos de honor en las 3 grandes. Pedro Orrillo, vecino de Ermua, un gran profesional en equipos como el Mapei, el Quick Step o el Rabobank. Aitor Galdós, hermano de una de las personas más cercanas de mi vida, como es mi querido amigo Asier. Un gran profesional en el Euskaltel. A veces uno no es profeta en su tierra. Estuvo en Australia, estuvo en Japón, estuvo en Italia, estuvo en tantos equipos y luego volvió al Euskaltel ya con otro papel una vez que dejó el ciclismo. Hay de verdad que nombres, nombres sin parar. Cuando piensas en Orbea desde donde quiera que me escuches, yo no sé, por ejemplo, en América Latina, qué distribución pueda tener Orbea, no sé si llega o no, pero desde cualquier lugar de Europa, incluso desde los mercados contra los que tiene que pelear, como los mercados de Asia y el mercado estadounidense, Orbea es hoy en día un buque insignia desde un pequeño pueblo de Vizcaya, que en realidad forma parte de una comarca como es la comarca del Bajo Deba, que es una comarca guipuzcoana. Pero que empieza en Mayavia, pasa por Ermua y después ya entrando en territorio guipuzcoano, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Deba, Motrico, todos esos pueblos de una comarca en donde la industria que tiene que ver con el metal, que viene en buena medida de la industria de las armas, que está muy imbrincada con la industria del auxiliar del automóvil, la propia Ermua, está Tecneco Automotive, lo que era la antigua Monroe, una de las multinacionales más importantes en el mundo de los amortiguadores para los coches, para los coches, camiones y para el tipo de vehículo que sea. En una comarca industrial donde los salarios son altos y los trabajos son buenos, y la formación profesional que se necesita para esos trabajos es extraordinaria, no es extraño que se haya generado un ecosistema en donde una empresa como Orbea o una empresa como Tecneco Automotive, en este caso sí una multinacional estadounidense, tienen un asentamiento y un desarrollo. A veces cuando hablamos de la España vaciada o de la España que vive 2 formas del año, la forma en la que hay turismo y la forma en la que no hay turismo, es decir, parte del año con trabajo y una parte del año sin trabajo, pensamos que las cosas en los territorios se dan, por el agua que uno bebe. Y no es así. Es una conjunción entre política, tecnología, formación y una ciudadanía que en un momento dado igual aprecia más trabajar en Orbea haciendo las mejores bicicletas del mundo que tener un título de, con todos mis respetos, de filología inglesa. Yo trabajo en una comarca en donde la formación profesional no se ve como una salida para los menos preparados. Se ve como una alternativa real y rápida para un mundo de empleo en donde los salarios y las condiciones laborales son magníficas, tras muchos años de lucha sindical, por supuesto. El convenio del metal de Guipúzcoa, el convenio de metal de Vizcaya son buenos convenios. Y entonces uno no necesita estar 4 años de universidad, un máster 5 años y luego sacarse no sé qué posgrado o especialización, sino a la escuela de armería a aprender o al instituto de máquina de herramienta del Goibar o a cualquiera o a la meca de el Goibar también, y empezar a trabajar, pues eso, como digo, haciendo las mejores bicicletas del mundo, sin tener que moverse de su casa,
sin tener que desplazarse más de 10 minutos del lugar en el que viven y de la comunidad a la que pertenecen. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra Doble Dígito, una producción de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. En las notas del programa tienes mi correo y el enlace a la comunidad de Bala Extra en matrix.org, accesible con Fluffy Chat, con Element X o con la app que tú prefieras. Si tienes cualquier duda, tienes también, como te he dicho, mi correo. Que tengas muy buen lunes. Nos escuchamos mañana en Bala Extra.